tiempos de paz, las repúblicas suelen tratar mal a los hombres de mérito, negándoles el honor y el rango que merecen. Los celos y la ambición son las principales razones de este comportamiento. Como ejemplo, Maquiavelo cita a Tucídides, quien resume el relato de este historiador griego sobre el debate en Atenas, en el libro 6 de su historia de la guerra del Peloponeso, entre Alcibíades y Nicias, en la expedición a Sicilia. Maquiavelo insiste aquí en que los hombres grandes y excepcionales son desatendidos en una república en tiempos de paz, porque la reputación de su virtud ha despertado la envidia de muchos ciudadanos que desean ser vistos no solo como iguales, sino como superiores. En este punto, Maquiavelo afirma que hay dos remedios para el peligro que la envidia de los ciudadanos sobresalientes representan para las repúblicas. Uno es mantener a los ciudadanos pobres para que no puedan corromperse ni a sí mismos ni a otros con riquezas y sin virtud. El otro es estar preparados para la guerra de modo que siempre se pueda hacer la guerra y siempre se necesiten ciudadanos de reputación, dado que los ejércitos romanos siempre se mantienen fuera de la ciudad. Los ascensos se basan en el mérito y no en lo que le agrada al pueblo ni en la riqueza y el poder del individuo en cuestión. Ahora, en el capítulo 17, Maquiavelo afirma que ninguna república debería jamás confiar un puesto importante a una persona que se lo haya ofendido gravemente. Aunque Maquiavelo elogió a los romanos por evitar castigar severamente a los generales derrotados, utiliza el ejemplo de Claudio para demostrar que la ira que siente un general si es deshonrado públicamente al ser acusado de mala conducta hace que sea inseguro emplearlo posteriormente, preocupado más por restablecer su propia reputación y gloria que por la seguridad de la ciudad que lo había deshonrado. Claudio decidió enfrentarse a Asdrúbal e intentar derrotarlo antes de unirse al otro cónsul en las marchas para luchar contra Aníbal. Al preguntársele por qué había adoptado una política tan peligrosa, con la que sin una necesidad extrema casi había puesto en juego la libertad de Roma, respondió que lo había hecho porque sabía que si triunfaba, recuperaría la gloria que había perdido en Hispania, y si no lo hacía, se habría vengado de la ciudad y de los ciudadanos que lo habían ofendido de manera tan ingrata e indiscreta. Ahora, en el capítulo 18, Maquiavelo demuestra que la victoria en el campo de batalla no es prueba fehaciente de la virtud de un general. Sugiere que analizará los atributos o habilidades de un excelente capitán en el título de este capítulo, donde afirma: nada es más digno de un capitán que predecir la estrategia del enemigo. Sin embargo, inmediatamente desmiente dicha observación, no solo por atribuir erróneamente el dicho de Epaminondas, quien según Maquiavelo es uno de los ejemplos de excelente capitán, pues entrenó a tebanos desarmados para convertirlos en soldados capaces de derrotar a los espartanos. Observa explícitamente: no es tan difícil comprender los planes del enemigo, ya que un general podía pensar en lo que haría si estuviera en su posición, como a veces lo es comprender sus acciones y no tanto las que realiza a distancia, como las que realiza en presencia y de cerca. En lo que ahora se denomina la niebla de la guerra, a menudo es difícil determinar quién ganó o perdió una batalla. Maquiavelo sugiere que los oponentes de Julio César no perdieron ante la superioridad de sus partidarios. Casio se desesperó al creer erróneamente que Bruto había perdido en su flanco y se suicidó. Asimismo, la parte del ejército suizo que permaneció intacta al enfrentarse a los franceses en Santa Cecilia creyó que sus fuerzas habían ganado y por lo tanto se mantuvo para luchar en desventaja al día siguiente en lugar de retirarse para salvarse. Maquiavelo da entonces dos ejemplos de ejércitos igualmente equilibrados, uno antiguo
y otro de su época. En el ejemplo antiguo da a entender que los grandes generales romanos no esperaban a reaccionar, sino que preveían la jugada. Y los de la época de Maquiavelo, muchos de sus líderes no analizaban bien al enemigo, se dejaban llevar por la fuerza o la improvisación. No es que nunca ganaban, sino que ganaban menos inteligentemente que los romanos y cometían errores que tenían que ver con la estrategia. Simplemente sostiene que la mayor habilidad de un general no es solo la fuerza o el número de soldados, sino la capacidad de anticipar las intenciones del enemigo, es decir, ganar antes de que la batalla ocurra mediante la inteligencia y la estrategia. Ahora, en el capítulo 19, Maquiavelo reflexiona sobre si la multitud debe ser gobernada con benevolencia o con severidad. Cita al historiador romano Cornelio Tácito, quien afirma que la severidad es el mejor medio. Sin embargo, Maquiavelo sostiene que la severidad absoluta aplicada a iguales en lugar de a sus súbditos resulta impracticable. Luego, en el capítulo 20 recuerda a sus lectores cómo Camilo persuadió a los faliscos, que previamente habían resistido a los romanos con tenacidad, a que entregaran su ciudad voluntariamente. Después enumera otros ejemplos de cuanto más puede a veces un acto humano lleno de caridad que un acto feroz y violento, incluyendo el ejemplo de la liberalidad de Fabricio, que expulsó a Pirro de Italia cuando las armas romanas no pudieron, y como Escipión adquirió más reputación en España por devolver una esposa a su marido, ya que la fama de este acto le hizo ganar la amistad de toda España. Todos estos actos de humanidad son deseados por los pueblos en los grandes hombres y han sido elogiados por los escritores y por quienes describen la vida de los príncipes y cómo deberían vivir. Jenofonte, por ejemplo, se esforzaba mucho por demostrar cuántos honores, cuántas victorias, cuánta buena fama trajo a Ciro ser humano y afable, y no dar ningún ejemplo de sí mismo ni como orgulloso, ni como cruel, ni como lujurioso, ni como poseedor de ningún otro vicio que manche la vida de los hombres. Así podemos concluir en este capítulo que quienes alcanzaron la fama lo hicieron con un solo acto de humanidad de impacto duradero, pero exhibieron rasgos diametralmente opuestos.